Un saludo cordial, queridos amigos. En las últimas horas, la presidenta de la República, doña Iris Xiomara Castro, ha anunciado que giró instrucciones al canciller de su gobierno, al canciller de la República, don Eduardo Enrique Reina, para que inicie los trámites a fin de que Honduras establezca en el breve plazo posible relaciones diplomáticas con la República de China continental. ¿Qué implicaciones tiene eso para nuestra nación? Hoy vamos a buscar respuestas a esas inquietudes y a otras sobre este asunto con dos distinguidos invitados que nos honran en el estudio de TV Azteca Honduras esta mañana. El doctor Graco Pérez, especialista en asuntos internacionales, y don Gilberto Ríos, dirigente del Partido Libertad y Refundación. Abogado Graco Pérez, bienvenido al programa. Es un gusto tenerle aquí esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí, puesto en compañía de Gilberto. Muchas gracias, don Gilberto. Es un gusto conocerlo personalmente, sí, en primer lugar. Don Darío. Y segundo, tenerle aquí. Sea bienvenido. Gracias por la invitación, dispuesto a un debate sano y sobre este tema tan importante para el país. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué piensan del anuncio? Bueno, yo pienso que es lamentable, es un error por las condiciones geopolíticas y las implicaciones que va a tener para nuestro país. Yo esperaría que se hayan tomado todas las consideraciones del caso, más allá de afinidades de tipo ideológicas o de alguna idea falsa de que esa relación va a traer algún tipo de beneficio en nuestro país, más que los perjuicios que va a traer. Cuando dice, ojalá que hayan tomado todas las meditaciones, ¿está ignorando usted acaso, doctor Pérez, que es un asunto que se anunció durante la campaña política que antecedió a las elecciones de noviembre, que no es un asunto improvisado aparentemente? No, es que, mire, los temas de campaña son una cosa, son para atraer votantes y bajo una situación especial. La realidad es otra, porque en el plan de gobierno también está mejorar educación, mejorar salud, mejorar seguridad, mejorar inversión, y eso tampoco se ha cumplido. Entonces, que esté en el plan de gobierno no quiere decir que es algo obligatorio o que haya sido meditado. Don Gilberto, ¿usted cómo recibe ese anuncio? Bueno, yo muy alegre en realidad, porque en realidad se está haciendo una nueva interpretación de lo que son las relaciones internacionales, no solo en la región. Yo quiero dar algunos datos que nos pueden orientar sobre lo importante de esta medida. Para empezar, solo 13 países reconocíamos, digamos, abiertamente a la República de Taiwán 14. Frente a 192 de Naciones Unidas, ¿no? Yo creo que con esto, las relaciones con Taiwán, pues ellos tendrán que meditarlo porque es una decisión soberana, pero ellos no aceptan, ¿verdad?, esa bilateralidad de relaciones con la República Popular de China. Entonces, nos estamos sumando a una tendencia global, ¿verdad? Estoy hablándole de que solo 3 países en América Latina todavía no teníamos relaciones con China. 4. Es Honduras, Belice, Paraguay y Guatemala, ¿verdad? Correcto. Y ahora, bueno, Honduras ya no, podría ya no estar en esa cuenta, ¿verdad?, por las, digamos, demandas que ellos tienen entre ellos, ¿no?, entre la China Popular y entre Taiwán, que no es asunto nuestro, ¿verdad?, que no es un asunto nuestro. Y que nosotros hemos tenido buenas relaciones con Taiwán y, como usted ha visto, no ha habido ninguna instrucción de romper relaciones con ellos. No obstante, también hay una multipolaridad ahora global que indica que China es el principal productor de bienes, ¿verdad?, en todo el mundo. De hecho, es la principal economía mundial en términos comerciales. Nosotros tenemos de cerca a la otra principal economía mundial, ¿verdad?, la más desarrollada, que es hasta el momento Estados Unidos, y que nos conviene mucho mantener esas relaciones con ellos, y que, según hemos visto en el caso de El Salvador, por ejemplo, o en el caso de Costa Rica, República Dominicana, el mismo México, cuando abrieron relaciones con China, en realidad no entraron en ninguna contradicción con Estados Unidos. No obstante, sí hicieron los embajadores de estos países respectivamente, hicieron muchos movimientos para que estas relaciones no se dieran, porque evidentemente hay una competencia comercial. Y lo último que quiero decir en este primer argumento es que también hay que entender que Europa está en una recesión económica abierta, que ha sido uno de nuestros principales socios comerciales, y Estados Unidos en una recesión económica velada, ¿verdad?, porque creció 0.2%, pero ahora está en una impresión de moneda mucho más allá de lo que realmente está produciendo. Entonces,
nuestros principales aliados económicos, ¿cómo se llama? Históricos, ¿verdad? Que han sido Europa, Estados Unidos, el mismo Taiwán, ¿verdad? No están en las mismas condiciones de hace 10 o de hace 20 años. Don Graco, ¿por qué considera usted que es un error? Bueno, respondiendo a lo que está argumentando aquí Don Gilberto. No existe la nueva interpretación del mundo, es que el mundo se está dividiendo, hay un nuevo orden mundial. Pero están los países que defienden la democracia, el libre comercio, los derechos humanos, libertad otras libertades en general, de prensa y demás. Y está el mundo que está queriendo ser, o la sección del mundo que quiere ser oprimida en el caso de la invasión de Rusia a Ucrania y el apoyo de China a esa posición. De hecho, China no es un país demócrata, no compartimos ningún valor con China. Y luego, en cuanto a los bienes, bueno, de hecho también podría existir una separación tecnológica porque China y esa parte del mundo está desarrollando su propia tecnología y Estados Unidos está compitiendo en ese tema, incluso prohibiendo algunas empresas chinas. Sí. Es la segunda economía, es cierto, pero los casos son diferentes. Nosotros no somos El Salvador, no somos República Dominicana, no somos Nicaragua. Tenemos nuestras propias realidades y no creo que China sea la panacea. Y la prueba está en nuestro país ya con el caso de Patuca 3 y los resultados de esa inversión, el endeudamiento del país, los casos de corrupción que se dieron y que es un proyecto que prácticamente hasta el momento es un elefante blanco porque fue diseñado para más de 110 megavatios y está produciendo 30 y las líneas de transmisión, esa es la máxima capacidad, solo para iluminar el departamento de Olancho, no para todo el país. Y el endeudamiento no representa los beneficios que se nos plantearon. Entonces, siempre se nos vende esa idea, esa panacea, pero nuestras realidades están ligadas a nuestros aliados tradicionales, que son Estados Unidos, Unión Europea, Japón, Corea del Sur. ¿Es el momento mundial oportuno? Para Honduras no lo creo. ¿Por qué? Precisamente porque el mundo se está dividiendo. China es considerada una amenaza por los países occidentales, que son nuestros aliados tradicionales. Y nuestras necesidades y nuestras capacidades no están en línea con China continental, sino con países como Taiwán. ¿Qué dice usted de esto, don Gilberto? Bueno, el 90% de los países del mundo tienen como principal socio comercial a China, ¿verdad? Entonces, salirse de ese 10% no me parece como una incoherencia, digamos. Me parece que estamos más bien actualizando las relaciones internacionales. Digamos, China es el segundo país más poblado del mundo también, ¿verdad? Son 1.411 millones de habitantes, ¿verdad? Lo escucho insistir a usted sobre esa potencialidad de un mercado monstruoso, como extraordinario. Es por supuesto, incomparable. En eso estoy de acuerdo. Sí. Pero ¿de qué nos sirve si tenemos un aparato productivo diezmado? Si ni siquiera, ese es el punto. Si ni siquiera podemos abastecer a Estados Unidos en todo lo que ese vecino poderoso, el rico del barrio, por así decirlo, aquí en la región, demanda. ¿Para qué necesitamos otro mercado? Es decir, no es que para qué necesitamos, sino que ¿cómo estamos de preparados nosotros para enfrentar un mercado de ese tipo? Muy mal. El país está muy mal. El país está en cuidados intensivos, ¿verdad? O sea, eso es una cosa evidente. Pero, y me gusta mucho su pregunta por lo siguiente, no solo se trata de relaciones comerciales. En el caso de China se trata también de transferencia, por ejemplo, tecnológica. China ha hecho un papel importante en el desarrollo de muchas de sus ciudades de la mediana industria, por ejemplo, o de la pequeña industria, por ejemplo, que es algo en lo que nosotros deberíamos apostar inmediatamente para dejar de ser productores de materias primas o exportadores de materias primas. ¿Qué otros beneficios distingue usted? Bueno, me ha dicho transferencia tecnológica, me ha dicho apertura de nuevos comercios. También intercambio cultural, ¿verdad? Estamos hablando de una sociedad de más de 10.000 años de historia, ¿verdad? Que tiene toda una tradición de comunidad. Es completamente diferente a Occidente, donde nos han enseñado a ser individuales, donde el mismo neoliberalismo penetró en el individuo y nos hizo creer que podíamos hacer como en las películas de superhéroes, ¿verdad? Capaces de hacer todo por sí solos. Ellos tienen una visión colectiva, tienen una perspectiva del tiempo completamente distinta a la de Occidente. Si yo le digo a usted, plantéeme algo a largo plazo, usted me habla de 10 años, un chino me habla de 100, ¿entiende? Entonces ellos se miran siempre como unidad, se miran como comunidad, como sociedad, y se miran siempre a largo plazo.
tienen esa posibilidad que en Occidente ya no tenemos, porque teníamos esa lógica de la velocidad del capitalismo, que sin duda, ¿verdad? El capitalismo norteamericano fue en los últimos 70 años que tuvo como imperio, digamos, principal, fue una maquinaria de desarrollo, bueno, que va a quedar en los anales de la historia, cómo logró, ¿verdad? Explíqueme cómo se traslada eso con la simple instalación de relaciones diplomáticas. Es decir, podemos tener relaciones diplomáticas con el Vaticano y eso no nos convierte en creyentes. Podemos tener relaciones diplomáticas con Cuba y eso no nos hace beisbolistas. Ni comunistas. Nosotros lo que, digamos, podemos evaluar lo que hizo en los últimos 5 años China. China aplicó un plan quinquenal para América Latina del 2018 al 2023 en donde invirtió 250 mil millones de dólares en sus principales socios. Es una enorme cantidad de dinero. ¿Cuáles fueron en lo que invirtió? Carreteras, puertos, aeropuertos, lógicamente para traslado de mercancías y sobre todo buscando la costa este, por ejemplo, norteamericana, que sigue siendo de los principales consumidores. De acuerdo. Aquí se ha hablado, mire, voy a especular, pero no, o sea, voy a trasladarle un rumor que es muy, digamos, difundido. Sí. Que se ha hablado mucho de la posibilidad de un tren, por ejemplo, de un tren rápido entre Choluteca y el Puerto Cortés. Eso sería para el país, sería una extraordinaria inversión, ¿verdad? Que podría ayudarnos con el tema de comunicaciones e infraestructura. ¿Quién serio habla de eso? ¿Son sueños? No. Es que mire, es que China es tan grande y usted tiene que entender algo también y tenemos que comprender algo de China también. Es que China no es un país, solo el Estado chino. Por ejemplo, la represa que menciona aquí el abogado Drago es capital privado, eso es Sinohidro. La misma, por cierto, la misma compañía contra la que peleó, ¿cómo se llama? ¿No es capital privado? No es capital público. Se inició, pero no se pudo terminar de construir por los costos que se elevaron y finalmente tuvieron que contraer una deuda con un banco chino. La deuda es con el banco chino. No se pudo concluir con China. Pero era una inversión ¿Deuda estatal de quién? china. ¿De la empresa o del Estado hondureño? No, deuda con el banco chino del Estado hondureño. Estado de Honduras. No de la empresa que estaba encargada Además, en del China proyecto. no hay empresa privada. Claro que hay empresa privada, Negativo, por supuesto. no Pero hay. totalmente. En todo está el gobierno. Todos esos proyectos y sobre todo esa infraestructura es patrocinada por el gobierno de China precisamente para penetrar los países y la muestra está en otros países En una economía similares a nosotros, como África. ¿Qué pasa? Construyen, sí, pueden hacer construcciones faraónicas, el endeudamiento y luego viene la concesión porque los países no pueden pagar. Honduras es un país altamente endeudado y no vamos a poder pagar ese tipo de proyectos. Entonces lo que hacen es concesionarles durante 50, 100 años y así se están apropiando de puertos, aeropuertos. Ahora mismo El Salvador quiere construir en Puerto La Unión un aeropuerto financiado por China. Eso tiene implicaciones para nosotros, no solo de tipo económico, de tipo soberano. Porque El Salvador le está concesionando a China las aguas internas del Golfo y Honduras y El Salvador todavía no reconoce nuestros derechos soberanos en esa zona. Y la presencia de China trae ahí un problema mayor a la región y trae también un conflicto internacional hacia Honduras. Y si nosotros no sabemos manejar ese tipo de situaciones, nos vamos a ver en un conflicto. A lo mejor eso es lo que quieren resolver, que hayan chinos de aquel lado y chinos de este lado. Claro. Es que ellos se quieren adueñar del Golfo y hay muchos interesados en tener su negocio ahí. Ya, muy bien. Solo déjeme cerrar este acápite. Usted dice que en China hay empresa privada más allá de Hong Kong. Pero por supuesto. Pero es que además ignorarlo sería, ¿cómo le digo? Negar la estructura económica de ese país. Pero una empresa privada significativa, influyente, determinante. Poderosísima, miembro incluso del Partido Comunista. Capitalista. Es una economía mixta. Es una economía mixta, de hecho. Es una economía capitalista en el tema del mercado y estatal en el tema de la distribución. Le voy a poner un ejemplo. En lo político, porque ahí no hay democracia, ¿no? Bueno, hay elecciones internas de un partido que tiene 100 millones de militantes. El único partido. Es un partido de 100 millones de militantes. El único partido. Bueno, sí, pero son 100 millones. No, eso pero no. bueno, digamos que no sea significativo eso. Pero lo que yo sí le quiero decir, que esto sí le va a sorprender, China no tiene una concentración de la riqueza exactamente así como la tenemos en Occidente, que hay unos grupos tan pequeños. China tiene 70 millones de millonarios. Es una especie de meseta de millonarios, ¿sí? Donde el capital, por la lógica de redistribución del Partido Comunista, ¿verdad?, permite que esta gente acumule. Estamos hablando de más de 70 millones de seres humanos que tienen activos por más de $1 millón. ¿Y pobres? Y pobres tiene 300 millones, porque no es un país desarrollado.
China sigue siendo considerado un país subdesarrollado por el tema de la distribución de su riqueza, pero tiene 1.411 millones de habitantes. Terminemos el capítulo entonces de los beneficios para que luego el doctor Pérez nos dé su reflexión sobre ello. Usted dice que la apertura de relaciones diplomáticas o el establecimiento de relaciones diplomáticas formales de Honduras con China trae beneficios de transferencia tecnológica, beneficios de asistencia económica, beneficios culturales y ¿qué más? ¿Ahí queda la lista? Bueno, yo diría que nos acomoda también con Asia en general, o sea, nos abre puertas en Asia, ¿verdad? Que también tiene otra, digamos, otra dinámica que ha sido la dinámica de Occidente. Y hay que entender que Japón, por ejemplo, también es Occidente, ¿verdad? En el sentido político, ideológico, ¿verdad? Hay algunos alineamientos que han sido prácticamente de Occidente, pues que no representan los intereses propios de Asia. Entonces, esa complejidad la vamos a tener que aprender a conocer ahora que nos vamos a acercar al gigante asiático. Doctor Pérez, don Gilberto ha enumerado una especie de lista corta de grandes beneficios que traería estrechar la mano con ese gigante. ¿Usted tiene un parecer diferente? Totalmente. Mire, en el caso, por ejemplo, de transferencia tecnológica, China roba por espionaje tecnológico la tecnología occidental. Y eso es precisamente lo que quiere frenar Estados Unidos, por un lado. Por otro lado, bueno, si la tecnología de punta la tenemos aquí cerca en Estados Unidos, ¿por qué no también pedimos transferencia? La tiene Japón, la tiene Corea del Sur, Alemania, Alemania, sí. Francia. Sí. Entonces, para mí ese no es argumento. Miren, en el caso, digamos, de Costa Rica, el caso del comercio, como usted bien nos señalaba, nosotros no podemos ni siquiera suplir el mercado de Estados Unidos, menos el de Taiwán, incluso el de Taiwán, que se menosprecia como una isla pequeña. Uh-huh. No podemos satisfacer ni las demandas de café, ni las demandas de otros temas. China busca materias primas en el mundo, no busca productos terminados porque ellos quieren ser los productores del mundo. La gran factoría. La gran factoría e inundarnos a nosotros de tecnología china. Sí. Que de repente, como le digo, no es compatible con tecnología occidental. Luego, el caso de Costa Rica. Costa Rica tenía cuando rompió relaciones con Taiwán, tenía una fábrica de Intel. O sea, el nivel tecnológico de Costa Rica, le estoy hablando hace muchos años, era muy por delante de Honduras. Y ya tenían maquila tecnológica. Nosotros estamos todavía en la maquila primaria, ¿verdad? Sí. En el otro tema, estamos cambiando nuestro mercado de seguros por algo inseguro, como bien lo dice Gilberto, pues vamos a ir conociendo a China. No lo conocemos. Y en el tema de infraestructura, igual la cultura, mire, bueno, aprendamos de la cultura japonesa que salió en la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en una potencia con el apoyo precisamente de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué no nos convertimos? Está Corea del Sur. Sí. O sea, hay muchos países que con los que podemos compartir Después cultura. de haberle tirado 2 bombas atómicas. Mire, bueno, eso es parte de la geopolítica. Como bien, es parte de la dejémonos geopolítica, precisamente en este momento, mantener una posición frente a China. Y si usted ve los planes de defensa y seguridad nacional de Estados Unidos, Europa, Japón, Corea del Sur, Taiwán y muchos países del mundo, presentan a China con nombre y apellido como una amenaza a sus países. Déjeme claro su concepto y respóndame casi con un monosílabo. ¿Cuánto ganaría Honduras? Muy poco. ¿Cuánto perdería? Demasiado. ¿Cuánto ganaría Honduras? No, yo pienso que ganaría bastante, ¿verdad? ¿Cuánto perdería? Es que no, nada, pues nuestros socios estratégicos históricos, ¿qué nos han dado? Somos el segundo país más miserable de América Latina. Estados Unidos apoyó una dictadura aquí, una narcodictadura por 12 años. Cuando se habla del proyecto de lo que fracasó el proyecto de ¿cómo se llama? De Patuca 3, lo hicieron por la administración de Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional, no porque era capital chino y no porque lo robaron los canchurecos, pues. Vamos a la primera pausa de nuestro foro. Continúe con nosotros, por favor. Analizamos hoy el tema del momento.
Los mejores regalos son para papá y en Electra puedes encontrar Smart TV desde 3.995 lempiras, Mini Split desde 8.999 lempiras y por tus compras al crédito con Banco Azteca ganas paquetes dobles. Todo incluido a Cartagena, Colombia. En tienda y en línea, con Electra tu familia vive mejor. Y en toda esta historia de la instalación de relaciones diplomáticas entre Honduras y China, ¿queda fuera Taiwán? Esa es una decisión que tiene que tomar el gobierno de Taiwán, ¿verdad? No es una decisión que tomamos nosotros, aunque sabemos que ambos han puesto como condicionalidad que si se tiene relación con uno, no se tiene relación con el otro. Entonces es obvio, no se puede entrar al bosque de la China de la mano con Taiwán. No se puede. O sea, eso la verdad es que no se puede. Lo puedo decir como dirigente y no como funcionario. La verdad, porque no soy funcionario del gobierno, pero la verdad es que todavía, pues, pero si no, al momento tengo esas libertades, me voy a dar esa licencia. ¿Usted será el embajador en China? No, no creo. No, sería un altísimo honor para mí, pero no creo. Yo creo que deben poner una persona, sobre todo, por ejemplo, con mucho criterio empresarial, porque eso es lo que tenemos que nosotros ir a averiguar a China, qué es lo que hay de empresas y comercio que le pueda servir a Honduras. Pero nosotros estamos replanteando todas las relaciones internacionales de Honduras, no solo con China. Incluso la presidenta Xiomara habló en determinado momento, usted recordará, de la revisión de los tratados de libre comercio, que fueron nocivos para nosotros, ¿verdad? Con Estados Unidos. Unos minutos para hablar de esos aspectos y de esas implicaciones. O sea, no solo es China. Y como dijo bien usted, o creo que lo dijo el abogado Graco, no hay... China no es la panacea tampoco. Tampoco es cierto, ¿verdad? Quien venga a vender aquí la historia de que una vez que nos aliamos con China se resolvió el problema, eso tampoco es cierto, ¿verdad? El principal problema que tenemos en el país es el ordenamiento de la administración pública, ¿verdad? Y la definición de un modelo propio de desarrollo económico que responda a nuestra realidad y a nuestras necesidades. Y además la historia le ha enseñado a todas las naciones de la tierra que la solución a los problemas de Israel es Israel, la solución a los problemas de Honduras es Honduras, la solución a los problemas de Estados Unidos es Estados Unidos y así en mismo todos lados. En eso creo que debemos... Solo con Estados Unidos no voy a estar de acuerdo, porque cuando Estados Unidos tiene problemas económicos, entonces invade otros países, saquea y bueno... Ya va usted con aquel viejo discurso de los iraquíes que cuando Saddam Hussein dijeron que cuando Estados Unidos quiere ahorcar a alguien, Japón aporta la soga. Sí, también es cierto. Con esas cosas. También es cierto. A ver, don Graco, ¿cómo funcionan estas cosas? Honduras, entonces, paralelamente a la inscripción del noviazgo con China, ¿rompe el noviazgo o el matrimonio con Taiwán? Lo ha venido haciendo y definitivamente es así. El tema es que para China, Taiwán es un territorio rebelde. Desde luego. Sí. Pero Taiwán es un país y lo seguirá siendo, aunque no lo Honduras pretenda... No es que no lo reconozca nadie, lo reconoce. ¿Y sabe cuál es el problema? 12 naciones. Sí, 12 naciones, pero el tema es que ellos han desarrollado su propia identidad, es un país como tal. Me gustaría que Gilberto conociera. Me encantaría conocer, claro. Ojalá Taiwán suceda. Cuando sea embajador en Taipei le va a quedar cerca. No, pero es que ya va a ser otra cosa. Mira lo que le prometieron a Hong Kong y mire lo que sucede hoy en Hong Kong. Entonces, China no lo permite. Nosotros tenemos relaciones diplomáticas con Taiwán y China continental podemos tener, es una realidad. No nos podemos tapar el mundo en esa zona. Y es una realidad y tenemos comercio, pero las relaciones diplomáticas y las implicaciones para Honduras de esas relaciones son con Taiwán. Y permítame que quiero decir algunas cosas. Fíjese que el tema del robo, no solo Juan Orlando, eso ha sido histórico en el país. Dineros de Estados Unidos, dineros de Japón, dineros de Taiwán, dineros de todas partes. El Salvador incluso expresidentes estuvo enjuiciados por una pérdida de dinero de Taiwán, ¿no? No nos garantizan nada. Y luego el tema de que nos va a abrir una puerta a Asia, pero si las puertas ya las tenemos. Y lo que se ha demostrado es que no hemos sido capaces de aprovechar esas puertas. ¿Solo teniendo relaciones diplomáticas se pueden tener relaciones comerciales?
No, negativo. Podemos tener relaciones comerciales con cualquier país del mundo. Entonces, ese monstruo de mercado chino, ¿por qué no lo hemos explotado aunque no tengamos embajador allá ni Taipei tenga embajador en Tegucigalpa? Porque no tenemos capacidad, como le digo, ni siquiera podemos satisfacer el mercado de Taiwán, vamos a satisfacer el mercado de China. ¿Qué repercusiones puede tener para Honduras en Washington que nos hagamos amigos y novios y esposos con China? Van a despedir a la Dogu. Enfriamiento de relaciones, definitivamente. O sea, pregúntele a 2 millones de hondureños que están en Estados Unidos si ha traído algunos beneficios la relación con Estados Unidos. Pregúntenle cuántos chinos hay en China y cómo van a... Perdón, cuántos hondureños hay en China y cuántos quieren migrar a China. ¿Cuántos hondureños habrá en China? No lo sé, en China continental lo desconozco, pero... 2 o 3, ¿no? Sí, no Ahora pasarán sí. de tomarse un café ahí. Ahora solo recuerdo a Rubilio Castillo, la estrella de nuestro querido Motagua, que está ya jugando fútbol hace un par de semanas en la China. Se habrá llevado a su familia, sumemos 10. Tal vez unas 10 personas. Bueno, pues de repente, ante la situación... Mira, lo que va a suceder es lo contrario. Van a venir muchos chinos a Honduras Ujú, que quieren emigrar, ujú, que quieren ganar ujú. y vivir en condiciones de libertad y van a venir a nuestro Ya. país. Muchos vienen a trabajar en esos proyectos y muchos se quedan. Porque la mano de obra que trae China es precisamente de su país. No contrata personal local solo para cosas menores. Ese enfriamiento de relaciones que usted dice, doctor Pérez, con los Estados Unidos y Honduras, ¿a qué nos puede conducir? Bueno, a situaciones más difíciles en temas comerciales, temas de inversión, cooperación, apoyo. Por ejemplo, imaginen el tema de la CICI, hasta ahí está en juego. O sea, hay muchas temáticas que vamos a ver con el paso del tiempo si continuamos en ese proyecto. ¿Hay evidencias para respaldar ese argumento que usted plantea en los países como Costa Rica y otros que han establecido relaciones con la China con consecuencias graves en sus relaciones con Estados Unidos? Mire, es que cada país tiene condiciones diferentes, pero sí, claro que lo existen. Si no, mire, generalmente lo que se hace cuando se establece relaciones con China en este contexto actual es porque se quiere alejar de la relación con Estados Unidos. Sí. Y aquí hemos escuchado a Es un- Gilberto, porque él lo ve más bien como algo negativo estar cerca de Estados Unidos, que nos está frenando el desarrollo, que nos vuelve un Nos ha país... frenado en el desarrollo por más de 150 ¿Así años. lo Así ve es. usted? No, así lo dice la historia. Eso es un hecho histórico, eso no es una opinión. O sea, desde el momento de los enclaves bananeros, que efectivamente el Estado de Honduras creció más de 1.700% de su tamaño por el tema de los primeros, digamos, impuestos que pagaron en la reforma liberal de 1886, ¿no? De Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa. Pero ya en la primera década del 2010 prácticamente las compañías bananeras mandaban en el país, pues. Entonces nosotros hemos tenido el modelo de enclave, minero, bananero, etcétera, frutero, productor de materias primas desde hace más de 100 años. Y solo en un muy breve periodo trajo un proceso como de industrialización del campo, ¿verdad? Y generó que campesinos se hicieran obreros agrícolas, por ejemplo, muy importante en la transformación económica del país, eso es innegable. Pero ya después de la década de los 50 y justamente con el inicio de la Guerra Fría, a nosotros nos impusieron, bueno, ya desde antes, ¿va? Dictaduras militares, no permitieron el desarrollo de la democracia. Para mí lo del 80, por ejemplo, la constituyente del 80 fue un pacto entre 4 sectores, Partido Liberal, Partido Nacional, militares y Estados Unidos. Prácticamente el 80, usted que es liberal, el 80 no gobernaron el Partido Liberal, gobernaron los militares, ¿verdad? Donde fue una década de violación de derechos humanos permitida y promovida desde Estados Unidos. Los 90, con la llegada del neoliberalismo, Callejas privatizó 16 de 24 empresas, por ejemplo, nacionales. ¿Y qué le trajo eso al país? Una gran cantidad de migración, una gran cantidad de pobreza y muy pocas posibilidades de desarrollo. Entonces, si usted estudia las relaciones, que son, como le digo, hechos históricos y no opiniones con Estados Unidos, nunca han sido totalmente positivas. ¿Qué repercusiones va a tener para las relaciones de Honduras y Estados Unidos una relación con China? Yo creo que el mejor ejemplo fue aquel, digamos, llamado de atención que se le hizo a la embajadora Dogu cuando estaba, digamos, manifestándose con el tema de los contratos de energía, que se sentó con él el canciller y hubo un intercambio de twitters un poco incómodo. Y digo que el mejor ejemplo es eso porque nosotros podemos tener diferencias con Estados Unidos, pero no vamos a romper relaciones con ellos. Incluso, como la misma embajadora lo dijo después del incidente, todos los programas de cooperación con Estados Unidos continúan y continúan a buen ritmo.
y con visitas permanentes, y ya tenemos embajador nombrado en Estados Unidos, en Washington, y tenemos todas nuestras representaciones. Y más bien yo pienso, se lo digo como un chisme político, ¿verdad? Que yo sé que como usted es periodista le gusta. Los chismes no. Los chismes políticos. Los chismes no. A mí no me traiga chisme. Vaya, pues. Si lo quiere, voy a decir. cuéntelo para que lo escuche la comunidad. Los demás, usted no. Pero no crea que está quedando bien conmigo. Ah, bien. Pero bueno, con la comunidad voy a quedar bien, les digo. A quien le van a dar un buen jalón de orejas ahorita es a la embajadora Dogu, ¿verdad? Porque justamente sus papeles no aquí. No, es que fíjense que no me gusta. ¿Sabe por qué no? Bueno, no me gusta porque. Sigan la línea, no se no, pero sí le voy a decir. No, es que me parece importante lo que él dice, porque fíjense que el 2018, el 18 de abril del 2018, ella fue una de las que dirigió el intento de golpe de Estado contra Daniel Ortega en Nicaragua, ¿no? Por ejemplo. Luego ella también fue encargada. ¿Cómo? Son acusaciones serias. No, Sí. eso fue público. Incluso, mire, en una de esas turbas que ellos financiaban, si eso fue público en Nicaragua. Y financian turbas también. Sí, es que están los cheques. Mire, es que yo no estoy invitando nada. Yo le puedo mandar ¿Quién todo. financia libre cuando hay algún movimiento? No, si nadie. Si eso le puedo, yo le puedo enseñar mis cuentas de banco y cómo he vivido yo. O de cualquier dirigente, pues, que si nosotros alguna vez hemos recibido dinero del extranjero para movilizarnos, o la gente que anda en la calle que nos acompaña, Cuba, o que fue a votar. No, Venezuela. Cuba a dar dinero, por favor, si Cuba está en una situación económica, Venezuela. Pero somos modelos que queremos nosotros, ¿verdad? Ya solo le falta a usted preguntarle dónde compró esa chumpa gringa que lleva $23. Me la compró mi esposa en Estados Unidos. Como era verano, entonces en invierno se pone barata la ropa en Estados Unidos. Entonces usted Mi esposa tiene visa, yo no. Y solo por 7 días se la dieron. Sí, viste ropa gringa. Sí, claro. ¿Y qué voy a hacer? Si hubiera ropa hondureña me la pondría. Hay China, claro. hay ropa China. hondureña. Y hay China también. Y hay China también, claro. Y hay ropa gringa que hecha en Honduras también. Retomemos el hilo. Sí. Las repercusiones de las relaciones de Honduras con Estados Unidos ya las ha explicado usted. Ahora bien, nos interesa otro aspecto muy sobresaliente en este asunto. Honduras plantea relaciones diplomáticas con la China. Desde la China, ¿cómo se ve eso? ¿Le interesa a China tener relaciones diplomáticas con Honduras? ¿La posición geográfica de Honduras a 2 horas de Miami es acaso interesante? Sí, mire, geopolíticamente hablando es interesante, pero más que eso, ellos tienen un proyecto que a 25 años, a 50 años, en el 2030, 2050, ellos llaman la reunificación de China. Y entonces ellos pretenden que ya Taiwán sea parte de su territorio. Entonces eso va por ahí también. Y es un golpe porque, mire, el 1 de abril, imagino que lo sabe Gilberto, la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, viaja a Guatemala y Belice. Pidió que Honduras la invitara, porque ningún presidente puede visitar el país si no tiene una invitación. Desde luego. Honduras no responde. Y entonces ella generalmente viaja por Estados Unidos. Se va a reunir con el presidente de la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos. Me imagino yo que esto es parte del juego, porque China siempre que protesta, ¿verdad? La visita de la señora Pelosi allá a Taiwán, Sí. Fue todo un escándalo, hicieron Hasta ejercicios militares y todo lo demás. Ejercicio, ensayo, sí. Sí, entonces me imagino que es un momento propicio que ellos están esperando para quitarle otro aliado. O sea, esos son como castigos que utiliza China contra Estados Unidos y para demostrar su poder ante Estados Unidos. Entonces, el tema es que ella va a realizar esa gira. Y yo pienso que esto tiene algún nivel de connotación. Ya el embajador de China en México se congratuló de la valentía de Honduras ante el imperio por hablar sobre las relaciones con China continental. O sea, yo creo que debemos, y yo creo que eso es lo que debe pensar el pueblo hondureño. ¿Qué es lo que nos beneficia? ¿Cuál es el interés nacional del país? Porque aquí no se trata de defender a uno o a otro, se trata cuál es el interés de Honduras Sí. y no del gobierno, de acuerdo. Honduras, de los acuerdo. hondureños. Así es.
Y yo creo que nuestro interés nacional es permanente y va más allá de las decisiones de un gobierno por establecer relaciones con un país, porque cree que así se puede generar toda esa expectativa de inversión, de generación de empleo, cosas en las que todavía el gobierno tiene una gran deuda con los hondureños. Y especialmente también para distraernos de algunos temas que andan por ahí, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de los fiscales. Sí. Nos distraen con el tema de la píldora del día después. El fracaso en inseguridad. Inseguridad, educación, la salud. Reforma tributaria. Y el tema de la reforma tributaria, porque hay muchos empresarios del COEP que creen que también van a tener grandes oportunidades con la apertura de relaciones con China. Pero por supuesto que sí. Y creo que están muy equivocados. Y bueno, ya hablan de un empresario para China, entonces, como embajador en China. Entonces significa que ahí hay una conexión y les están dando un confite en el infierno. ¿El interés del gobierno actual intuye usted que es típicamente económico? Mire, yo creo que es más ideológico. Este gobierno se ha caracterizado por las relaciones internacionales, al menos de tipo ideológico. ¿Qué dice usted, don Gilberto? Nosotros tenemos relaciones con todos los países del mundo. De hecho, con los que podemos tener, digamos, cercanía. Hemos ido incluso al norte de África, donde hay posibilidades de otro tipo de mercado energético. Hemos tenido buenas relaciones con Europa, se han mantenido, con Estados Unidos, con toda Centroamérica no ha habido ningún conflicto. Con Sudamérica tenemos también relaciones con todos los países. No me parece que sea una norma que hayamos, digamos, implementado una visión ideológica sobre el tema de las relaciones internacionales. Y en el caso de China menos, porque es que el modelo chino es un modelo hecho para China. Ese modelo de capitalismo dirigido por un partido comunista es un modelo que solo ellos y solo su cultura y solo su historia, digamos, le permite tener. Nosotros no tenemos ni la posibilidad de parecernos a eso. Señores, les aseguro que esta es la última vez que interrumpo la plática. Sí. 2 minutos para la publicidad. Don Gilberto, lo que estamos viendo ahora con la intención de abrir relaciones diplomáticas con la China es un cambio de paradigma en las relaciones internacionales de Honduras. Claro. Sí, Honduras tiene que modificar mucho su visión sobre el mundo, ¿verdad? Somos una nación pequeña, digamos, en cuanto a habitantes. Imagínense que China tiene 1.440 veces más habitantes que Honduras, ¿verdad? Es una locura, ¿verdad? Las dimensiones que hay, digamos, la proporción. Y en general, pues hay una visión del mundo que efectivamente surge de esta corriente latinoamericana, donde el sur debe pelear sus derechos frente al norte, ¿verdad? Porque hemos sido expoliados, explotados, sometidos a la política del extractivismo, que por cierto China no se escapa de eso, ¿verdad? Hay muchos países donde China tiene políticas extractivistas también y que nosotros tenemos que evitar, ¿verdad? ¿Eso es hacerse amigo de países que no tienen libertad? Es que eso de la libertad en Occidente, mire, ahí vamos a chocar culturalmente, ¿verdad? Lo que aquí consideramos libertad es tener 75% de pobreza, por ejemplo. O en América Latina 300 millones de pobres, ¿verdad? De 700 millones de habitantes. O sea, estamos hablando de que esa es la democracia que nosotros resaltamos de Occidente. ¿Y pero usted considera que es libertad lo que vive el pueblo cubano, lo que vive el pueblo nicaragüense, lo que vive el pueblo venezolano? Yo he vivido en los 3 países. He visitado Venezuela 27 veces, he visitado Cuba más de 20, he vivido en Nicaragua por más de 6 veces y le he visitado más de 20 veces. He vivido en los barrios más, digamos, más pobres de Managua. ¿Hay libertad allí? Sí. Nunca he visto un acto represivo político, nunca. ¿Hay en Cuba un periódico donde un caricaturista como yo pudiese dibujar libremente contra el régimen? Mire, hay más expresiones de ¿cómo se llama?, de críticas al gobierno en Cuba de las que hay acá, de manera en la población. ¿Cuántos periódicos hay? Hay uno, el Granma, ¿no? ¿Eso es libertad?
Bueno, aquí hay 6, pero no tenemos libertad. O sea, o No 8. no lo compare No con lo otros, comparo. solo compárelo con el concepto de libertad. De libertad de expresión en el sentido de Occidente, ¿verdad? Pero es que la libertad es otra cosa. La libertad es poder tener acceso a la salud, a la educación, a la alimentación. La libertad es sentirse libre internamente. Por ejemplo, también, pero por ejemplo, yo miré un día caminando en La Habana a las 2 de la mañana, en una zona bastante oscura, vi pasar a una banda de muchachos. Y por supuesto, como hondureño me asusté, dije yo, aquí perdí todo, ¿verdad? Y era una banda que efectivamente era una banda musical, venían con sus trompetas. Era una banda de otro tipo. Sí. Pero cuando ya los vi de cerca me fijé, ¿no? Venían con trombones, con violines. Era una banda organizada Sí, de músicos. de músicos. Y venían a las 2 de la mañana caminando con sus instrumentos porque evidentemente venían de ¿Y algún por qué evento. hay tanta Entonces, gente huyendo de esos paraísos de libertad que usted no, hablaba? No. Cuba es un país subdesarrollado, como Honduras, como Venezuela, como Nicaragua, como Costa Rica, como El Salvador, digamos, que ha aumentado su nivel de migración. Y por supuesto, ¿verdad? Somos países con unos niveles salariales que ha sido muy discutido ahorita con la reforma de la ley tributaria, que no compensan el trabajo de los trabajadores de nuestras naciones y que sí encuentran compensación en el capitalismo desarrollado de Estados Unidos. Usted disiente de don Graco, evidentemente. Evidentemente, sí, porque su lienzo para dibujar sería una pared de una cárcel, mi estimado. No creo que tendría libertad para expresar sus ideas y plasmarlas. Uy, hay mucha crítica en Cuba. Me aterra esa respuesta tan Sí. demoledora que usted acaba de darme. Esa es la realidad. Y Mi eso es lo- lienzo para dibujar sería la pared de una cárcel. Exactamente. Así sería. Porque Porque es inimaginable para mí. esas son las libertades, ¿verdad? Y No, la libertad no es relativa. La libertad es libertad. Libertad de expresión, libertad de culto. Libertad de Miren lo que comercio. sucede aquí en el vecindario, en Nicaragua, lo que está sucediendo con la Iglesia Católica. Ujú. Libertad de educación, libertad de cátedra, libertad de pensar, libertad de trabajar, libertad de que el gobierno no decida sobre mi vida. O sea, el gobierno tiene la obligación de darles a todos la oportunidad de salir adelante. Y eso es lo que no ha hecho ningún gobierno. O sea, darnos educación pública de calidad, Sí. servicios de salud de calidad. En eso debe estar ocupado el gobierno. Sí. Fíjate que ahora mismo Cancillería, y yo sé que aquí no tiene que ver nada Gilberto, está más ocupado en estos temas de relaciones con China en vez de defender la soberanía real del país, porque tenemos una demanda sobre Cayos Zapotillos con Belice, y Guatemala y Belice están definiendo su frontera en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, terminando la fase escrita de ese juicio, y nosotros, a 3 meses que termine esa fase y que podamos solicitar intervenir en ese juicio, la Cancillería no se ha pronunciado. O sea, eso es soberanía. No es porque un embajador escribe un tuit y responderle de una forma grosera. Eso no es ejercer soberanía. Y la soberanía no es un concepto romántico. Son los derechos de nuestro país, es el territorio de todos los hondureños que tenemos que defender. Y son recursos económicos. Porque estamos hablando en el Caribe, toda esa riqueza se la están comiendo otros países y nosotros no estamos haciendo nada. Estamos más preocupados por buscar, según esto, nuevas oportunidades, nuevas panaceas que a la vista están. O sea, ¿quién comparte nuestros valores? Los comparte Taiwán. Democracia, es un faro de democracia en Asia. ¿Quién comparte nuestras libertades? Taiwán. ¿Por qué Estados Unidos sí ha apoyado a otros países? Europa después de la Segunda Guerra Mundial, el mismo Japón, Gran marcha. Corea del Sur, correcto. ¿Y por qué ellos sí salieron adelante? Porque la ¿Por qué industria el mundo no copia? europea estaba destruida ¿Por y qué ellos industrializaron. bueno, la nuestra está destruida. ¿Por qué el mundo No, la no nuestra no copia el existe. modelo chino? ¿Por qué el ideal es Estados Unidos? ¿Por qué la gente migra hacia Estados Unidos? Yo no escucho que la gente migre hacia China continental. Por un tema de... Pregúntale a todos los hondureños que van a estudiar becados a Taiwán. Ahora mismo hay 50 hondureños que están jóvenes que están aplicando para una beca en Taiwán y la van a perder. Militares, se han invitado a funcionarios. O sea, ellos quieren transmitir su experiencia y todos los países del mundo. Pero si nosotros lo que tenemos es una visión ideológica, no vamos a ver todas las oportunidades que el mundo nos ofrece. ¿Usted defiende que esa visión ideológica de su gobierno es la correcta para Honduras, don Gilberto?
Es que ideologizar el debate es un error, ¿verdad? De hecho, usted ha visto la semana pasada que hay diferentes visiones ideológicas en el mismo gobierno, ¿verdad? Hay debates. ¿Así le llama a las contradicciones? Claro, hay diferencias ideológicas. Por ejemplo, Barquero cree más en la versión del libre mercado, ¿verdad? Que fue una que lo expuso, ¿verdad? Y cree más en el tema de ciertos privilegios fiscales, por ejemplo, que lo que cree otro sector del gobierno, por ejemplo. Y lo que hay es un debate abierto sobre qué nos conviene más. Pero se ha ido demostrando que las exoneraciones, por ejemplo, han sido perjudiciales para el país. Y me agrada mucho que usted no evada el debate de las ideas. En ese sentido, quiero preguntarle algo, don Gilberto, finalmente. ¿Cuál de los amigos de esta tendencia ideológica, Chávez, Correa, Evo, ¿quién otro de ese? Ortega. ¿Quién de ellos ha sacado de la pobreza a sus países? Bueno, en el caso de Venezuela, hasta el año 2016, que empezaron las 700 sanciones que Estados Unidos ejerció sobre ellos, el 98.3% de la población comía 3 tiempos de comida al día o más. Entonces, ¿quién empobreció? Estaban en un 26% de pobreza y ahora pasaron a un 34% en 6 años. Entonces, ¿quién empobreció a Venezuela está fuera de Venezuela? Claro que sí, porque acuérdese que el 19% del combustible que consumía Estados Unidos era producido en Venezuela y eso simplemente se cortó. Y además le prohibió comercializar el petróleo con otras partes del mundo. Lo mismo hizo con Cuba. Es importante Estados Unidos, porque si también nos aplica a nosotros sanciones a Estados Unidos solo con las remesas. No, porque nosotros no tenemos petróleo, no se preocupe. No, pero tenemos remesas, que es lo que mantiene la economía. Pero ahí está El Salvador. El Salvador no perdió sus remesas por abrir relaciones con China, pues. Nos quedan solamente 2 minutos. Utilicemos para una dinámica interesante. Formulen sí una pregunta entre ustedes. ¿Qué pregunta quisiera plantearle a don Graco para que la responda casi con un telegrama? Sí, yo quisiera saber si usted tiene miedo del gobierno, de una visión diferente en el gobierno, en el sentido de que nos puede hacer quedar peor que los gobiernos nacionales y liberales que tuvimos los últimos 40 años. Mira, miedo no tengo preocupación. Sí. Y yo he vivido de mi trabajo y no vivo de los gobiernos. No, ni yo tampoco, nunca he sido funcionario. Responder, por favor. Y he vivido a través de todos los gobiernos y conozco la historia y estudio relaciones internacionales. Sí. Entonces, mi preocupación es para la mayoría de los hondureños. Seguramente nosotros vamos a tener la misma vida que hoy tenemos, a menos que usted sea funcionario en el exterior. Pero de ahí vamos a tener la misma vida. Entonces, la preocupación es por el país. Su turno, don Graco, para formularle una pregunta a don Gilberto. ¿Cree realmente que la política exterior de Honduras está siendo manejada bajo el principio de interés nacional o es un interés de tipo ideológico y que busca justificaciones en ese tipo de relación? No, me parece que el mundo cambió. El mundo cambió radicalmente en los últimos 10 años, sobre todo. Hay una multipolaridad ahora y que creo que nos estamos tratando de adaptar a eso y eso obviamente genera resistencias naturales. Pero creo que debe saber que hay las mejores intenciones, sobre todo para las mayorías, y no es una visión del partido y no es una visión sectaria tampoco. Como experto, ilústrenos en un detalle técnico. Sí. ¿Cuánto tiempo lleva la formalización de relaciones diplomáticas entre dos países? Es inmediata. Si hoy es el día cero... Si hoy firman, hoy se acaba. ¿Qué impresión tiene usted de este proceso al que nos vemos abocados con el anuncio de la presidenta? ¿Cómo será recibido en China? ¿Hay pláticas ya adelantadas? ¿Qué 100%. Cree usted que ocurre en el próximo futuro? ¿En el 100%. Futuro inmediato? Sí, 100%. Ya las pláticas, las negociaciones, porque esto es de negociaciones, también ya están realizadas. Lo único que el estilo del gobierno es lanzar la controversia, que se cree toda esta confusión, dejar que se aplaque un poco, porque aquí duran 3 días los escándalos, e inmediatamente toman la decisión. Así lo hacen siempre. Les agradezco por haber estado con nosotros. Espero que se hayan sentido cómodos y que haya sido una buena experiencia. Excelente. Que le haya gustado el cafecito. Yo protesto por el tiempo. Necesitamos más tiempo. Sí, por supuesto. Que lo sepan en la presidencia del canal, por supuesto. Muchas gracias, señores. Que tengan un día muy lindo. Igual, gracias. A todos ustedes, gracias. Que Dios bendiga a este querido país. Feliz día.